¿Qué tal, amigos de La Persiana? Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en esta ocasión con Bárbara Trejo de la ciudad de Uruapan. Ella es pastelera, repostera y tiene el panque de Janiel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien. Un gusto tenerte aquí para platicar. Gracias. ¿Por qué no te presentas tú para que nos digas qué haces, a qué te dedicas y pues ya si quieres extenderte más? Bueno, pues yo soy Bárbara Trejo. Me dedico al negocio de la pastelería, la repostería. Tengo la carrera de Derecho, no me dediqué a ella, no la ejercí. Realmente mi pasión siempre han sido los postres, los pasteles, pero en concreto la repostería creativa. Uh-huh. Eso es lo que siempre me ha gustado y diría que más bien le erré porque debía haber estudiado algo formalmente, algo referente a eso. ¿Y cómo estuvo que estudiaste Derecho y la pastelería en qué estabas pensando? Ya sé, no tiene nada que ver. En que me dediqué a hacer pasteles como hobby desde muy chica. Ajá. Y tanto mi familia como yo lo vimos siempre como hobby. Nunca pensé que fuera a dedicarme de manera profesional, ni cerca lo contemplé nunca. Siempre acaricié de alguna manera las artes, uh-huh. Con las típicas clases en la tarde, tomaba ballet, pintura, dibujo, teatro, piano, realmente apasionada, Sí, hubo un momento donde más bien creí que me iba a dedicar profesionalmente a la actuación. Yo quería ser actriz de teatro profesional. En la prepa yo llevaba brownies, galletas, a veces hacía empanadas de hojaldre. ¿Para venta o por gusto? Para venta. También siempre he tenido como el espíritu de comerciante desde muy chica. Y se me hacía como muy fácil ponerme una tarde a hornear. Se enfriaban, los metía a un topper, metía el topper a mi mochila y de contrabando los llevaba. Porque estábamos en el Don Vasco, en el CCH, y no nos permitían vender. Ahora. Cuando nos cachaban, los maestros eran buena onda y nos hacían el paro y no decían nada. Ajá. Pero cuando nos cachaba el prefecto, iba y le chismeaba la dirección y la dirección venía. Reincidíamos casi todos los que vendíamos alimentos. ¿Pero qué les hacían? ¿Los sacaban o los reportaban o qué? Nos amenazaban con expulsarnos porque nos veían reincidentes. Ajá. Ya no vendan. No, ya no vamos a vender. y a la siguiente semana otra vez. Entonces como que decían, no nos hacen caso, pues ya vamos a amenazarlos con expulsarlos. Ajá. Porque yo vendía postres, pero otras amigas vendían tortas. Y entonces sí, ahí traíamos el contrabando y la vendimia de comida fuerte. ¿Y eso era nada más en la escuela o también lo hacías en otro lado? Bueno, fíjate que no recuerdo si fue a la par. Sí, fue a la par, fíjate, ya no lo recordaba. Pasó un detalle que en la familia que me metí en una deuda económica. Ajá. Y mi mamá se enojó porque adquirí dicha deuda y me dijo, tú la vas a pagar y no me importa ver cómo la pagas, cómo pagas ese dinero. Era ropa, por supuesto. Que tú te hagas responsable ahí. Ajá. Entonces dije, pues ¿cómo la voy a pagar? Pues con pasteles. Yo sé hacer pasteles. Entonces me puse a hacer pasteles y unos pies de queso, y se me hizo fácil hacer bastantes, subirlos a la cajuela del carro. Uh-huh. Y bueno, te estoy hablando de Uruapan en los 90s, entonces uh-huh. Era un Uruapan más chiquito. Entonces con directorio, con la sección amarilla en mano, para mí se me hizo fácil ir a recorrer cada uno de los restaurantes que había en Uruapan. Uh-huh. Dije, los voy a todos y alguno me ha de decir que sí. Entonces llegaba ya con el postre en físico, les decía el precio, les ofrecía incluso cambiárselos, si se les quedaba. Y pues pegaron 2 negocios. Uno no funcionó, al poquito tiempo ya me dijo que no. Pero
pero uno de los negocios que pegó fue el Rincón de Aguililla y me quedé vendiéndole el pay de queso con zarzamora al Rincón de Aguililla desde que yo estaba en la prepa en los 90s y duré 17 años vendiéndoles. O sea que el pastel que comías ahí en esa época era, el pay era tuyo. El pay era mío, ha de haber sido como desde el 92, 93, como hasta el 2009, 2010 fue que yo se lo surtía. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no le seguiste surtiendo? Pues ya como que se envició la relación y ya como cosas comerciales. Fue cuando yo abrí el Panqué de Janiel, cuando abrí la pastelería y ya necesitaba yo como que el dinero más rápido, el retorno, y pues ya en el restaurante había como que reglas de cobro, tenía que ir por el contrarrecibo y luego volver por el cheque y todo eso, y ya se alargaba mucho el pago. Oye, a ver, entonces, tienes mucho tiempo haciendo pasteles, pero lo del Panqué Janiel es más reciente, digamos, o sea, desde antes. Bueno, yo empecé con mi primer proyecto de pastelería, ya dedicándome como a los pasteles de eventos, en el año de 1994-95. Ahí repetí como la misma bueno, no es cierto, no fue la misma fórmula, sino que volví a dar una vuelta a todos los restaurantes para ver si conectaba y conseguía más clientes. Voy entonces al Mansión del Cupatizio, me dicen, sí, pase al restaurante, y en el restaurante la cajera o el capitán de meseros me dice, le va a responder el encargado de alimentos y bebidas. Viene un señor trajeado, todo pulcro, así hermoso, lo recuerdo, como un señor como de unos 50 años más o menos. Era el licenciado Gutiérrez. Súper amable, un gran señor. Él no era de Uruapan, él venía de Guadalajara. Entonces, al parecer, la familia Monroy lo vio por allá y se lo trajeron a Uruapan. Entonces, él era el encargado del área del restaurante, pero también de los salones de eventos, los salones que hay para fiestas que hay en el mansión. Entonces, muy amable me dice, mira, no te puedo comprar pasteles para el restaurante porque los hacemos aquí mismo, pero lo que te puedo ofrecer es darte los eventos, los pasteles de los eventos que contraten aquí en los salones. Realmente él fue el que me aventó. Digo, me aventó porque yo pensaba seguir vendiendo pastelitos para 15, 20 personas. Sí. Y él me metió a los pasteles de ceremonias porque era muy lindo, como que nos ayudaba como a unas 3 o 4 pasteleras y muy salomónicamente nos daba en orden una fiesta cada una. Entonces de pronto se contactaba conmigo, yo le dejé mi teléfono, sí. Él le daba mi teléfono a las personas que contrataban, les recomendaba el servicio. Y me llamaban, disculpa, soy fulano de tal, el señor Gutiérrez del Mansión del Cupatizio me dio su teléfono, voy a tener una primera comunión para 100 personas, tal día, ¿la puedo ir a ver para ver sobre el pastel? No, pues sí, venga. Entonces en la casa los atendía y en lo que me di cuenta, yo estaba dedicada a hacer pasteles para eventos para 50, 80, 100, 150, 200 personas sin tener más capacitación o enseñanza que la que me había dado mi mamá en la casa, practicando como hobby. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿de dónde sacabas las recetas o cómo hacías de dónde venía todo lo que practicabas, todo lo que hacías? Sí, a mi mamá le gustó siempre la cocina y la repostería. Y ella tenía su recetario y de hecho ella tenía escritas en las recetas, por ejemplo, pastel de chocolate,
Mago Pérez. Pastel de chocolate, Vicky Valencia. ¿De quién se lo pasaban? Ajá. Tellín López. Ajá. Sabíamos incluso quién era la autora. Entonces, pero eran porciones chiquitas para hacer pasteles, te digo, de casa, pues, de Ajá. 15 porciones, 10 porciones. ¿Y cómo fue el cambio de te pasaste a hacer pasteles así pequeños o el pastel que tú ibas y vendías en los restaurantes, en la escuela, a eso? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Ay, pues fíjate que tuve mucha suerte porque mi papá recientemente había cerrado un negocio. Tuvo una lonchería, no le funcionó, la cerró y entre el equipo de cocina que le quedó una batidora pequeña, no era industrial, pero digamos como para unos 5 litros, 6 litros. Uh-huh. Me compré, eso sí, tuve que comprar algunos moldes. Y tuve un abuelo de parte de mi papá que le gustaba mucho que emprendiéramos. Siempre que veía que alguno de mis primos o yo estábamos emprendiendo algún negocio, nos apoyaba. Entonces me dio un apoyo grande regalándome un horno industrial. Entonces pues era muchísimo más rápido hornear sí. que ¿Cuál es la diferencia de un horno industrial con un horno casero? Nada más la capacidad. La capacidad, okay. La capacidad. Lo demás es lo mismo. Te podría decir que el termostato, la perilla, sí tiene los números bien claritos. Sí sabes a cuánta temperatura estás horneando. A diferencia de la casa que tardas un rato al tanteo en ver si sí o si no es. Ajá. Pero la única diferencia es esa, los numeritos y el tamaño. Y el tamaño, ok. Sí, que en vez de 4 moldes te pueden caber 16 de un jalón. Pero la batidora seguía siendo pequeña. Entonces, de pronto para batir un pastel para 100 personas, pues sí me tardaba toda una madrugada, porque era de poco a poco llenar el tazón y vaciarlo, y volver a batir todos los minutos y vaciar y seguirlo pesado. Vaciando. Sí, ahí como que no me hacía match la batidora con el horno. ¿Y los pasteles los tenías que hacer un día antes o qué tanto tiempo? Sí, más o menos un día antes y luego pues venía la ensamblada y la decorada. Que no me preguntes cómo me enseñé sin YouTube. Ahora hay YouTube, pero en ese tiempo... ¿Tuviste que innovar? Sí, tuve que hacerlo como... ¿Te lo aventabas tú sola? Sí. ¿Tú sola todo? Todo el proceso de decoración y todo. Todo me lo aventaba yo sola. En aquel tiempo incluso pues yo tenía como 18 años desde buscar al carpintero a que me hiciera la tabla y luego estar ahí ideando cómo poner los pilares y las bases y las pues me imagino que en aquel entonces no eran tan complicados como se hacen ahorita, ¿no? O que ha cambiado de la manera de decorar un pastel o de armarlo. No, armarlo es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma estructura, la misma técnica. En aquel tiempo no había fondant, entonces todo era con betún de mantequilla. Ya existía la chantilly, pero solo la vendían ya batida, no la vendían líquida como ahora. Entonces era muy dura. Así es que no se usaba realmente para cobertura, sino para unos cuantos adornitos en los pasteles. Así es que sí, todo era betún de mantequilla. Y me enseñé a usar la duya. Entonces, ahora que primero que hicieron el fondant, ahora que volvió a pasar de moda el fondant y otra vez quieren el betún, pues yo ya me quedé con esa ventaja de que... Ya lo sabes. Ya desde antes. ¿Sería como básico eso de manejar la duya y el betún? ¿O tú qué crees que sea lo más básico de la decoración de pasteles? Porque como dices, está el fondant, ¿no? Que es más sencillo o es más difícil. Yo creo que depende de la habilidad de cada quien. Vas a encontrar quien te diga una cosa, quien prefiere una técnica y quien prefiera la otra. ¿Y el fondant sí se come o es nomás pura decoración? No, es totalmente comestible. Porque yo los pasteles que he visto de fondant no he probado alguno que diga, ay, se me antoja el fondant, sino más bien siempre se lo quito y me como lo de adentro. La gente lo que normalmente hace
El fondant es, me dicen, a veces me llevan modelos de pasteles que están todos en fondant y me dicen, pero hágamelo en betún porque me choca el fondant es pura azúcar. Me dicen, el fondant está muy dulce y digo yo, pues claro, es una masa de azúcar. Sí, para hacer 1 kilo de fondant usas 1 kilo de azúcar glass, entonces pura azúcar. Pero para hacer un betún de mantequilla, pues usas mucha azúcar también y aparte grasa. Más rico. Sí, es lo que todo el mundo dice. Pero aparte del azúcar, pues ahí ya va la grasa. Fíjate que yo me acuerdo siempre haber visto a las amigas de mi mamá quitar el betún. ¿O te acuerdas que antes era el merengue? El merengue, en vez de antes del betún de mantequilla, lo que se usaba en Uruapan era el merengue. Sí. Yo siempre vi a todas las amigas de mi mamá comerse el puro pan. Y el merengue a un lado. Y el merengue a un lado. Y fíjate que ya ahora que lo hago y veo la cantidad de ingredientes que lleva cada uno, digo, pues es que sí te ahorras muchas calorías. Si lleva casi la misma cantidad de azúcar que le echas al pan, se lo echas al betún. Híjole. O sea, sí vienes dobleteando. ¿Y hay diferentes tipos de cobertura o nada más hay betún de mantequilla y ya? Sí, la base es la misma. O sea, está el merengue, que son las claras y el azúcar. Ajá. Hay quien lo hace con azúcar glass, hay quien funde el azúcar y hace una miel. Luego está el betún que se le dice betún de merengue suizo. Ese es como un híbrido entre el betún de mantequilla y el merengue. Porque primero haces así como el merengue, con la clara de huevo, con el azúcar hecha miel, y después le vas agregando pedacitos de mantequilla al tiempo, la misma cantidad casi como si fuera, o sea, bastante, como si fueras a hacer el betún de pura mantequilla. Entonces, pues sí es mucho. Sí es mucha mantequilla, te digo, es híbrido. ¿Y tú todavía le entras a los pasteles o ya no? Fíjate que poco. Sí. Me siento de alguna manera como llena y por ahí leí que el sentido del olfato sí está muy conectado al gusto. O sea, aunque no lo coma, por el hecho de estarlo oliendo siempre, sí me hace sentir como saciada. O sea, de alguna manera mi cerebro siente que ya lo he comido mucho. Y aunque no lo he comido tanto, se siente así como que ya me enfado. Oye, y estábamos de que estabas en el Hotel Mansión, que fue tus primeros pasteles de ceremonia, eventos. De eventos. Y ahí todavía no tenías el negocio, ¿o sí? No, ahí soñaba con algún día tener un local, era mi máximo. Y de pronto a la vuelta de 2 años, exploto y digo, estoy harta. Porque pues me estaba yendo mejor, gracias a Dios. Cada vez ya nada más no era el Mansión. Ya se pasaba la voz y me mandaban a hacer pasteles grandes. Entonces, que se me juntara en un fin de semana 4 pasteles de ceremonia, pues eran muchas madrugadas sin dormir. Y yo le echaba la culpa a la batidora nada más. Y se preguntarán, ¿por qué no compré una batidora más grande? Pues porque como empecé sin moldes, todo lo que iba ganando lo reinvertí en moldes. Porque sí me pasaba que, por ejemplo, cada piso de un pastel de pisos tenía que llevar 2 capas de pan. Y de pronto nomás tenía 1. Entonces necesitaba el par, pero lo necesitaba varias medidas, entonces compraba el de arriba, luego me los pedían hacia abajo, luego si me pedían 2 del mismo tamaño el fin de semana, necesitaba 4 de cada medida. Entonces todo se me iba reinvirtiendo en moldes, que además en aquel tiempo que no estaba tan caro el dólar todavía, aquí a la niña le gustaba comprar los de Wilton. Entonces pues sí le invertí, así me salía. Pero pues eran de calidad. Y verán, todavía los tengo, todavía los uso. Y fíjate que no se me prendió el foco de ir con el abuelo nuevamente a decirle, ahora muéchate con la batidora, ¿no? Hay que crecer el negocio. Hay que crecer el negocio. Entonces, ¿te mantuviste con una batidora o
con una. ¿Y cuándo le agregaste otra o no le has agregado o qué? Me mantuve con una batidora hasta que troné, me dio el burnout. Y dije, ya no vuelvo a hacer pasteles en mi vida, nunca, ni uno más. Y me metí a estudiar Derecho. Así fue como acabé en la... ¿Cómo acabaste en Derecho? ¿Y por qué Derecho? No sé en qué estuvo, o qué fue lo que dijiste, ¿esta es mi carrera o nomás fue por...? Mira, casi que usé el mismo mal método que usan muchos de que no tiene números. Y en Uruapan, en la oferta educativa que había en aquel tiempo, en los 90s, todavía no había psicología, así, y Derecho acababa de abrir. Y por otro lado, todavía no existían esas academias y esas escuelas que hay ahorita de gastronomía. Sí, no. Si hubiera habido, a lo mejor lo hubiera considerado, hubiera sido una opción, pero gastronomía solo era fuera de Uruapan. Y yo siempre tendí a las letras también, o sea, junto con las artes me gustaban las letras. Sí. Y era pésima para matemáticas, todo lo que era matemáticas, física, química, todas esas. Sí. Pésima. No era lo tuyo. No era lo mío. Pues creo que lo que decías, ¿no? Del arte de alguna manera se aplica también en los pasteles, ¿no? La parte, sí. Porque como dijiste que era... Pastelería creativa. Que era pastelería creativa. Entonces, pues de alguna forma tienes que meterle ahí cuestiones de diseño, de arte, para lograr pues pasteles, no sé exactamente cómo, no conozco los pasteles que haces, cómo son, o por qué le denominas creativa. Fíjate, yo les decía pastelería de fantasía. Ajá. Ese era como mi modo, como que me sonaba como para poderlos diferenciar de la alta repostería, que son pasteles más elegantes, más sobrios. En el alta repostería, casi todos los colores que vas a ver en el postre son naturales. O sea, si ves un rojo es porque te lo da una fruta, o un amarillo es porque te lo da una fruta. Casi no hay frutas azules, aunque tenemos el blueberry, pero hay flores comestibles. Entonces le pueden meter un adornito de una flor comestible. Es muy natural. Uh-huh. Y en lo que yo llamaba antes repostería de fantasía, ves todos los colores y ciertamente todos son artificiales. Eso sí tiene. Gracias a que llegó el internet y esas pasteleras de renombre que yo conocía de Ciudad de México, que daban cursos, con las que yo deseaba ir a tomar cursos y todo eso, pues se volvieron muy cercanos. Ya la pandemia trajo los cursos en línea, sí. YouTube también. A ellos les pasa lo mismo que a cualquier influencer. Si se vuelven famosos, entonces ya entran las marcas de artículos de repostería y materia prima a patrocinarlos. Entonces de pronto se vuelven muy activos en redes y pues eso nos ayuda, pues sobre todo a los que estamos en el interior de la República, a poder acceder a conocimientos y cursos sin tener que viajar o gastar en viáticos a Ciudad de México o a otras ciudades. Y ahí descubrí ya cuál era en el argot el nombre, que no era repostería fantasía, sino repostería creativa. Creativa. Así es como se llama a esta parte de la repostería donde nos dedicamos a hacer como artes plásticas. Ajá, pero ¿cómo es un pastel de los tuyos? O sea, ¿por qué le denominabas tu fantasía nada más por el color o las formas o qué? Por las formas, porque prácticamente todo lo que veas o lo que desees se puede convertir en pastel. Uh-huh. Cualquier figura, cualquier motivo. Si me dices, hazme mi computadora en pastel, mi micrófono en pastel, la bici de montaña, la cámara. Entonces tú haces ese tipo de pasteles. Ajá, entonces yo hago ese tipo de pasteles, eso es lo que siempre me ha gustado. ¿Y cuándo comenzaste a hacer así pasteles de ese estilo? Porque dices que comenzaste con los de ceremonia, pero me imagino que no eran con esas formas, ¿o sí? Los pasteles de las ceremonias más sobrias, como las bodas o los 15 años, primeras comuniones, bautizos, no eran de tantos colores, pero los de cumpleaños sí. Entonces el primer curso de decoración de este tipo lo tomo en el año 95 en Guadalajara, no había en Uruapan cursos. Uh-huh.
donde ya aprendí a hacer figuras como animalitos, como que el elefante, el tigre, el león, con betún, porque todavía no entraba el fondant. Entonces, en los pasteles de cumpleaños es donde se daba la oportunidad de hacer estas cosas. Cuando te digo que me harto y que digo no vuelvo a hacer un pastel en mi vida, realmente tardé 10 años. O sea, duré 10 años en retomar, que fue el Inter en el que estudié Derecho, y luego de Derecho, que no ejercí, estuve un rato en la administración de empresas. Uh-huh. Estuve trabajando en administración de empresas, me encuentro sin trabajo después de unos años y estoy otra vez en el ¿qué hago? No encontraba trabajo, no me contratan. Y recuerdo que yo tenía guardado todos mis moldes con los que había gastado tanto. Ajá. Sí, tenía un patrimonio en moldes. Ciertamente esa batidora ya no servía, la que había usado en aquel entonces. Ya había dado. Ya había dado lo que tenía que dar, pero ya la habíamos repuesto con otra del mismo tamaño. Y pedí apoyo a la familia porque ahí sí dije, no vuelvo a entrarle si no hay una batidora industrial de por medio. Ajá. Y pido el apoyo y sí me lo dan. Y ya es cuando abro en diciembre del 2009 el Panqué de Janiel en el local de La Juárez. Empecé en La Juárez. Uh-huh. Para esto, antes de abrirlo, yo dije, pues ya estoy oxidada, tengo muchos años que no hago pasteles y mucho menos decoro, porque sí me había mantenido haciendo el pay de la aguililla. Uh-huh. Pero ya no había vuelto a hacer pasteles ni decorado. Entonces dije, bueno, ya me sé el caminito, no hay problema. Voy a buscar en Guadalajara, voy a ir a algunas expos a Ciudad de México y seguro ahí voy a encontrar clases. Y así fue. Encontré el contacto en una expo y ya me dirigí con una maestra que es Ana Ruiz, que ella, por cierto, sale como... ¿Qué es ella? Es jurado en una serie que está en Netflix, que se llama Nail It. Ah, sí, sí. Que es la versión mexicana sí, sí. del show gringo. Y entonces, pues ella tiene desde entonces también dedicándose a ser repostera y a dar clases. Entonces, cuando me inscribo en las primeras clases, porque yo en la expo nada más obtuve el contacto, regreso a Uruapan, marco, pregunto qué clases tienen, fecha y costos, me encuentro con todas las clases de fondant y yo, caray, dije, bueno. ¿Y ya lo conocías o no? No, ahora sí que lo conocía de referencia porque mis últimos tiempos en la pastelería, en la anterior época, oía que venía el fondant. Ajá. Llegué a ver una receta, pero sí era así como que verla y decir, esto pues va a estar difícil, ¿no? Porque ajá. sí es muy diferente la técnica. Entonces regreso a tomar clases, regreso a capacitarme y ya no encuentro nada de lo que yo hacía anteriormente. No encuentro las duyas, para nada, no se vislumbraban, no estaba el betún. Y entonces me dediqué a tomar cursos de decoración en fondant, o sea, todos eran en fondant. Y tomé otros cursos así de repostería, de recetas así como de alta repostería, finas. Yo iba a ofertarlo todo en el local. Uh-huh. Llego, lo abro y la gente se agarró pidiéndome nada más pasteles de fondant. O sea, lo demás de lo que había tomado cursos, de los postres así ricos acá de pera y así, ni les hicieron caso. Y empecé a hacer muchísimos pasteles de fondant a la semana y eso fue lo que sin querer me llevó a una especialización que tuve que hacer y hacer y hacer y hacer. Pero ya con la batidora grande. Pero ya con la batidora grande, que ya era otra cosa. ¿Y si cambió la cosa con la...? Totalmente, del cielo a la tierra. Yo dije, ¿en qué estaba pensando antes? Sí, yo debía haber luchado más por esa batidora. Ya todo era en una batida y en una horneada. Oh, sí. Pues qué bueno que te diste cuenta. Y entonces te empezaste a especializar en fondant. ¿Y cuál fue el primer pastel así que hiciste de ese estilo?
Ay. O de figura, pues ya con... Fíjate que ese incluso me lo pidieron antes de abrir el local, ya lo tenía rentado, nada más que ya ves que luego se te retrasa que el fontanero, el carpintero, el electricista. Aquí en México todos luego de pronto son medios tardados los de los oficios. No, para nada, ¿verdad? Y pero un amigo ya sabía que ya andaba en esas y se atravesó en la fecha el cumpleaños de su esposa recién casados, estaban en el primer año de casados, y me dijo, quiero que me le hagas un pastel de fondant así bonito, precioso, y escogió el modelo que es un cuadro, como una caja de regalo. Uh-huh. Entonces, que de hecho sí eran como que los primeros modelos que andaban, entonces era así un cubo cuadradito como de unos 12 por 12 por 12, con su listón de fondant asemejando un listón y un moño de gajos arriba. Ese fue el primero que hice. El primero, y ya cuando empezaste a hacer figuras más elaboradas o más complejas. Sobre todo que estaban de moda los pasteles chuecos. No sé si te acuerdas. No me acuerdo. ¿Cómo eran esos? Eran pasteles de pisos, era el tradicional pastel de pisos. Uh-huh. Pero en vez de ser cada uno así recta la superficie, iban en ángulo. Entonces, haz de cuenta que el primer piso, en vez de ser pareja de la superficie, está inclinado hacia la derecha. Ajá. El segundo piso está inclinado hacia la izquierda y el tercer piso está inclinado a la derecha. ¿Y ya luego siguió eso? Entonces, eso era lo que estaba más de moda, sobre todo en los 15 años, pero también me los pedían para bodas. Y sí, fue algo que hicimos muchísimo en aquella época. Y luego, porque ahorita me dices que te puedo pedir una computadora, una bici, ¿sabes? ¿Cuándo empezaste a hacer ese tipo de figuras o de pasteles? Pues más o menos como a los 3 años, o sea, ya se podía. Pero tú empezaste a hacer ese tipo de figuras. Sí, ya. ¿Y cómo las haces? O sea, ¿cómo haces para medir, por ejemplo, una computadora? La computadora está fácil, no es cuadrada, pero un objeto así con más curvas o más redondo, ¿cómo tomas la forma? ¿Y cómo mides, por ejemplo, no sé, el pastel es para 50 personas, pero cómo van a salir las rebanadas? Porque así se lo tienen que comer, ¿no? O claro. Nomás de adorno. Sí. ¿Cómo le haces para todo eso? Mira, lo que sé, por ejemplo, de las porciones de los pasteles tradicionales redondos, ahí como lo sé es porque hay unas guías. Por ejemplo, esta marca que te comentó Wilton, antes de que se viniera toda la era digital, lo que hacía era que editaba y publicaba revistas. No sé si te acuerdas de esas revistas, Wilton, no. Si le llegaste a ver a tu mamá por ahí. A lo mejor, creo que sí. Mi abuelita le traía de la eran lo muchas máximo. Revistas de ahí. Ajá. Pues, la revista Wilton en realidad era un catálogo de productos. Esa era su función y enseñarte cómo podías usar sus productos. Pero en la parte de atrás venía, y en bien poquitas hojas, porque era un buen bonche, eran como 3/4 partes de la revista de pasteles bonitos y todo. Y nada más una partecita, lo último, venía todo el aspecto técnico. Ahí era donde te explicaba en dibujitos, en diagramas, todo desde las recetas del betún, consistencias, demás. Y ahí venían en todas las revistas una tabla de porciones donde te decían el molde de tal medida, bien lleno, llenito al tope, son de 5 centímetros de alto, puesto a doble pan para que sean 10 centímetros de alto de pan, de tal medida, rinde para tantas porciones. Y el que sigue para tantas y el que sigue para tantas y así. Ahora te metes a Google o a Pinterest y encuentras la misma información, pero ya de muchísimas fuentes. Pero la primera donde la obtuve fue de ahí. De ahí. Entonces me doy, por ejemplo, una guía. Haz de cuenta que de pronto alguien me pide un pastel con forma de carro o con forma de camioneta. Esos son como que de los que más me divierten. De los más comunes. No comunes, pero sí divertidos. ¿Divertidos? ¿Por qué divertidos? Es muy divertido decorarlos. Es
pues cuando te gusta esto es apasionante el proceso de decir cómo que de harina, huevos y azúcar terminé haciendo una camioneta, ¿verdad? Definitivamente no la hago más chica que para 25 o 30 personas porque sí es un trabajo muy complicado. Uh-huh. Y pues un pastel más chiquito, muchas veces creen que es más fácil, pero no, a más chiquito el detalle ya ves que tienes que estar más minucioso, pues y hacer las cosas mismo, más exactas. Y es lo que digo, porque lo piden más chiquito como con la esperanza de que sea más barato, ¿no? Entonces digo, no, o sea, me voy a cansar, sí te voy a cobrar, sí, a veces digo más chiquito, más caro. Entonces, si lo quieren, por decirte, para 25 o 30 personas, y yo sé que lo voy a tener que esculpir, entonces yo calculo, así como hacen los escultores que tienen su piedra, uh-huh, de la cual van esculpiendo y van dando forma, yo me hago como de una especie de piedra, pero de pan, de capas, de pan betún, pan betún, pan betún. Uh-huh. ¿Para que quede sólido, rígido o cómo? O sea, ¿cómo para que sea pastel. Para que sea porque pastel, tiene que ser pastel. Pero yo le voy a ir dando forma. Pero, te digo, si lo quieren para 30 personas, yo trato de hacer como uno para 50. Ya. Porque voy a quitar pan. ¿Y ese pan que quitas, qué lo haces? Se lo comen en mi casa. Porque he sentido medio feo llegar con el cliente así con la bolsa, con los recortes. Aquí está el pastel. Aquí está el pastel que sobró, que sí debería. Ok, entonces si te llega a sobrar mucho pastel de una forma, dependiendo de la forma. Pues sobre todo son boronitas, porque te digo, agarro el cuchillo de sierra, uh-huh, y empiezo a quitar y pues ya hay veces que ya está casi la forma dada totalmente y pues ya lo ves de lejos y dices, no, aquí me le falta tantito, entonces le rebanas un poquito y realmente es como una rebanada de jamón. Ajá. Entonces pues se desborona, ¿no? Entonces como dices, ¿no? Un escultor con su piedra. Sí. Ajá, me parece buena referencia. Sí. Y entonces, y ya que tienes eso, ¿le decoras con fondant o le pones qué? Ya que está eso, se le pone una cobertura delgada de betún de mantequilla o de ganache, alguna cubierta que tape la boronita, la miga, todos esos accidentes que le quedan al pan, uh-huh, para que quede una superficie lisa. Y ya en ese momento se mide, primero estoy como en la etapa del arquitecto o el ingeniero, cuando estoy como con la estructura. Ajá. Por decirte, un carro pues va a nivel del piso, de la superficie. Uh-huh. Pero a veces puede ser una cabezota, un pastel de Frankenstein con una cabezota y un cuerpecito delgadito, entonces ahí tengo que estar viendo además el balance y el equilibrio, que no se vaya a caer. Primero la obra negra. Entonces está la obra negra. Y luego, ya que termino de construir eso, entra un poquito como de una costurera, porque hay que medir y estirar. Entonces el fondant ya lo amasas como una masita y ya así como estiramos la masa de las galletas, se empieza a estirar hasta que te dé la medida que calculaste, la que es a cubrir. Y tienes que cubrir totalmente eso. Y la parte que va después, esa es la parte que me gusta. O sea, todo esto fue para llegar a la parte que me gusta, que son los detalles. Uh-huh. Los detalles ahí. ¿Todo es con fondant? O sea, ya a partir de que pones la cobertura, ya todo lo demás es fondant. Sí. Incluso cuando se puede hacer un pastel sin el fondant, que a la gente que no le gusta el fondant, que digo, bueno, creo que sí se va a ver bien si le pongo betún de mantequilla, si lo cubro, uh-huh, todo de betún de mantequilla. De todas maneras, las decoraciones pequeñas sí se tienen que hacer con fondant casi siempre, a menos que el modelo vaya con duya. Pero casi siempre las decoraciones vienen en fondant y entonces ahí es como un trabajo como de un artesano, porque ya es en pequeño.
ya es un rodillo chiquito, tomas un pedazo chiquito de fondant, lo estiras y ya es trabajar con herramientas para dar formas, hacer molduras, ya es algo más fino, más chiquito, más preciso. Entran los colores. ¿Y todo esto lo haces tú sola o tienes No, quién te ayuda? siempre he tenido un equipo que me ayude. Yo creo que si estuviera yo sola podría hacer un pastel a la semana. Uh-huh. Un pastel a la semana. Porque ya estos pasteles de los que platicamos sí. se decoran a veces en 3 días. 3 días. De decorado. O sea, ya son pasteles que haces con más tiempo, no es un día antes. Sí, no es. Sí, por eso yo considero los fines de semana como trabajo de toda la semana. Porque si de pronto ya en la pura decoración sí van 2 o 3 días. Entonces ya eso me obligó a buscar recetas donde el pan durara humectado y suave más días. Y también pasa que no puede ser, por ejemplo, como un 3 leches, no puede ser mojado, porque entonces se va a echar a perder, no lo puedo rellenar de frutas, o no lo puedo rellenar de crema pastelera, porque me obligaría a meterlo al refrigerador y el fondant y la humedad no se llevan. Entonces son pasteles que no se refrigeran, son pasteles de temperatura ambiente, entonces es como el pastel de antes, el pastel casero, el pastel de mantequilla. Uh-huh. Y ahí sí tengo actualmente como el reto con la clientela, porque ahorita como que prefieren el pastel mojado, como que el 3 leches. Y ese no se lleva. Y no se lleva. ¿Y ahí qué haces? No, pues ahí sí les digo, solo se puede así. Ya no va. Pero si los llegas a dar forma o eso es nomás el pastel tradicional y ya. Nada más el pastel tradicional. Y muchas veces pues sí lo quieren hasta de pisos y todo y con fondant. Y pues sí, se complica mucho. Oye, ¿cuál ha sido el pastel más más exótico, más elaborado que has hecho de fondant? Ay, pues he hecho mucho yo, pero de los que más me gustan fue una guitarra eléctrica. ¿Guitarra eléctrica? Sí, tamaño natural. Tamaño real, ajá. Con una clienta que aprecio mucho porque ha regresado. Ella es muy original y después de ese me mandó a hacer su pastel de bodas, que lo quiso negro con blanco. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer la guitarra? La guitarra yo creo que sí, unos 3 días. 3 días. Sí. ¿Y qué otro tipo de figuras has hecho así? O sea, porque dices que te pueden pedir de todo, ¿no? ¿Qué ha sido así algo que te hayan pedido que hayas dicho, híjole, ¿y esto cómo le voy a hacer? No, pues de todo, he hecho iPad. Bueno, el iPad está fácil. Últimamente están mucho los pasteles de pisos. Caras de personajes. Hubo un pastel que era así como de un personaje del oriente, porque era un elefante. Uh-huh. Y encima traía como la casita esta, donde va adentro el hindú. Sí, sí. Ajá. Y a hacer el elefante con todos esos detalles. Ajá. Un búho. También he hecho búhos. En 3D bastante. ¿En 3D? ¿Cómo 3D? 3D, pues es que no son planos. O sea, sino que sí son, por ejemplo, con sus 4 patas sí. Y así. Uh-huh. Ok, ya entendí. Y entonces ahorita, ¿cuánto tiempo tienes con el negocio? Pues ahorita son 13 años. 13 años ya. Cumplo 13 ¿Y dónde años estás ubicada? Ahorita estoy ubicada en la calle París, uh-huh, entre la Vinatería París de Noche y el Paseo, uh-huh, que ya es media cuadrita antes del Paseo. Uh-huh, sí, sí.
En ese local tengo 6 años. 6 años. Tengo 6 años en ese local. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación te tienen que pedir un pastel o cómo lo toman los pedidos y todo eso? Sí, tiene que ser mínimo con 4 o 5 días de anticipación. Porque sí, siempre es... ¿Pero así de figura? Sí, bueno, depende de la figura, también les digo. Depende la figura. Y ¿sabes qué? Depende del trabajo que haya programado. Porque a lo mejor sí alcanzo a hacerlo si me lo piden 4 días antes, pero a lo mejor ya tengo 3 pasteles complicados esa semana. Entonces ya no puedo admitir otro complicado, nada más uno sencillo, ya tengo 3 eventos grandes. Entonces sí son unos 3, 4 días antes checando disponibilidad de espacio. Uh-huh. Y esto... ¿Tú hay algún pastel preferido que tengas que digas, este es mi favorito de hacer? Sí, el pastel de chocolate. ¿De chocolate? ¿Solo chocolate o de fondant? De sabor, solo el pastel de chocolate. ¿Es tu favorito? Es mi receta favorita porque es casi la única que se ha mantenido. De las primeras recetas con las que empecé a trabajar que tenía mi mamá, uh-huh. Te digo que tuve que buscar, cuando veía que el proceso de decoración iba a ser más tardado, tuve que empezar a buscar nuevas recetas uh-huh. que duraran más tiempo suaves y humectados. Entonces muchas ya son nuevas, de cursos, de clases, que le he comprado a chefs. Pero la receta del pastel de chocolate de cuando mi mamá era soltera es así. Se ha mantenido. Y es la consentida porque la hacía yo de niña con mi mamá. Y de hecho no era receta de pastel de chocolate, era receta de brownies. Entonces tiene un sabor como muy intenso a chocolate. ¿Y de los pasteles de fondant, cuál es tu favorito de hacer? Mi pastel favorito de hacer, yo creo que los infantiles, cualquier infantil. Como que me sigue gustando sobre los de bodas uh-huh. y 15 años. ¿Que son más creativos? Sí, son más creativos, y casi siempre son de personajes. O me piden las niñas a las muñecas LOL, o a Kitty, o a Ladybug, uh-huh. o los unicornios, cualquier muñequita de moda, o los niños me piden a Paw Patrol, los videojuegos de moda. He hecho muchos de Plantas contra Zombies. Plantas contra Zombies. Esos me gustan mucho. O de superhéroes. Entonces realmente el pastel infantil es el que, cualquier tema. ¿El que más te gusta? Es el que más me gusta de hacer. ¿Y el sabor lo escogen las personas o tú tienes un sabor específico para ese tipo de pastel? No, lo escogen, tengo una lista más o menos como de 8 sabores uh-huh. y de ahí ellos pueden escoger el que quieran. Y bueno, ya más o menos mencionaste la duración, pero ¿cuánto dura un pastel de estos? O sea, ¿tú lo haces 2, 3 días antes y después del día que lo entregas todavía dura más tiempo? ¿O cómo? Sí, fíjate que he hecho pruebas de anaquel en el negocio. Pero además, claro que soy la proveedora oficial de pasteles de los 2 lados de la familia. Entonces, esas son mis mejores pruebas de anaquel. Tanto para corroborar que sí sale el número de rebanadas que dicen las guías. Ajá. Incluso he visto que salen más de las que dicen las guías. Siempre sobra. Y nos han durado los pasteles, ya llegamos al refrigerador. Después de la fiesta sí lo metemos al refrigerador, ya lo tratamos un poco más mal. Y dura más o menos unos 5 días más en el refrigerador. O sea, bien así de que te lo... Sí. Como dices tú, humectado y suavecito, ¿no? Sí, humectado y suavecito. Oye, ¿y hay algún pastel que te haya dado mucho trabajo que digas, ahí no vuelvo a hacer este tipo de pastel de forma o figura? Hay muchos. He llorado con los pasteles. ¿Sí? Sí, he llorado. ¿Cuál ha sido así el más difícil que te ha tocado hacer? Ay, fíjate que un sombrero de charro. ¿Sombrero de charro?
No suena difícil. No suena nada difícil. ¿Qué era lo complicado de ese? No sé, solo sé que cuando lo entregué, yo misma dije, ay, eso no se ve bien. Ajá. Y sí regresó el cliente a reclamar, muy molesto. Sí. ¿Pero qué habrá sido la textura o qué? No era el pan, era la decoración. No, o sea, me refiero era a la decoración. forma. Sí, pues definitivamente no le di como a las proporciones. Luego ya ves que los sombreros de charro tienen bordado. Uh-huh. Creo que Esa parte no valoré el trabajo del bordado. Sí, cuando ese pastel sí lloré. Y fíjate que podría ser un pastel que no volvería a hacer. O igual y sí lo tomo como reto, pero no me lo han vuelto a pedir. Y doy gracias a Dios. Sí. Bueno, no, es que sí, no suena difícil. No pero suena como difícil. dices tú, a lo mejor ya el que sí se parezca a lo que te están pidiendo, pues es el reto, ¿no? Sí, totalmente. Cuando me lo fueron a pedir, casi siempre cuando llegan a pedirme los pasteles, yo luego en mi cabeza me empiezo a imaginar cómo lo estoy armando. Uh-huh. Entonces me lo imaginé luego en cuanto me lo pidieron y dije lo mismo, sí, no está difícil. y a la hora de ejecutarlo, no. ¿Nunca habías hecho uno de esos? No, nunca lo había hecho. Y ni algo similar, me refiero pues a la textura que tiene el sombrero. No, y es que es eso que dices, es como la forma, ya ves que van como levantaditos de las orillas. Entonces sí, yo me puse a usar la técnica del esculpido con el cuchillo, como a quitarle pan en la parte de abajo para que quedara ese piquito hacia arriba. Uh-huh. Pero no, o sea, se alcanzaba a ver la parte de abajo, pero entonces el pan se desboronaba. Entonces estoy pensando cómo lo debería de hacer. Fíjate que ahorita ya hay más recursos. Ajá. Hay partes de los pasteles. Lo que pasa es que el pan es suave. Sí. Entonces, hay algunos pasteles que son como de figuras que desafían la gravedad. Hay muchos pasteles que desafían la gravedad. Y hay zonas donde puedes poner el pan, donde puedes poner pan del pastel. Pero hay zonas donde el pastel se te va a desboronar. Entonces ahí se recurrió a una técnica que se llama cereal. Es como el pastel que hacemos de bombón con cereal. Uh-huh. Nada más que en vez de usar hojuela, en vez de usar cornflakes, se usa el Rice Krispie. Y eso le da... Entonces ese lo puedes compactar. Ah, ya. Entonces, en esas partes de la estructura de un pastel que desafía la gravedad, le pones pones de ese material en esa zona donde no puede ir pan. ¿Tú serías de las primeras que empezaste con ese tipo de pastel aquí en Uruapan, de fondant? Sí. Si no fui la primera, por lo menos fui la que hizo más ruido y publicidad, porque no había escuchado de nadie más. Ajá, pero sí, pienso que sí fuimos los primeros en trabajar el fondant. ¿Y cómo te ha ido y cómo te fue con la pandemia? ¿Cómo ha estado la situación? Pues la parte difícil de la pandemia fue que se cortaron los eventos. Uh-huh. De hecho, los salones de fiestas más grandes tenían así como el ojo puesto del municipio. Uh-huh. Y no podían ser ni clandestinos los eventos porque les iban a caer los inspectores sí o sí. Entonces, lo que tienen los pasteles de ceremonias o eventos, pues es que para el negocio es una buena entrada de dinero. Sí. O sea, hay mucha diferencia entre lo que cuesta un pastel para 100 personas que uno para 10 personas. Entonces sí tenía miedo. Pero fíjate que no se dejaron de festejar los cumpleaños, pero en chiquito. Uh-huh. Sobreviví los 2 años de pandemia con pasteles para 10, 15 y 20 personas. Nada más de esos tamaños me los mandaban a hacer. Entonces, pues sí tuvo que ser más, era más trabajo, porque de pronto me puedo entretener el mismo tiempo en decorar
imagínate uno de plantas contra zombies, aunque sea para 15, 20 personas, chiquito, pues en lo que te hacen las figuras. Y uno de boda para 100 personas, a lo mejor nada más lleva flores naturales. Ajá. Entonces, sí sobrevivimos con los pasteles chiquitos. No sé cómo lo vieron, de que vieron las demás pastelerías, pero te puedo decir que fueron contados los pasteles para 30 personas. O sea, la gente como que sí no pasaba de reuniones muy familiares, muy pequeñas. Y de hecho, esos pocos, que han de haber sido 4 en 2 años, unos entre 4 y 6, sí, cuando me los mandaban a hacer, sí, ¿para cuántas personas? Para 30. Y yo por dentro pensaba, ¡ay, cómo se atreve! ¿Y cuándo empezó otra vez o todavía siguen? No, liberaron los salones en octubre del año pasado. Y a partir de ahí ya... Y a partir de ahí, sí, la verdad es que los clientes fueron muy lindos porque nadie me pidió cancelar. Todos se comunicaban conmigo para decirme que se posponía. Y pues claro que sí, los pospusimos todos. Entonces, más o menos a partir de septiembre del año pasado empezamos a recuperar, que no fue entrada de dinero, porque era lo que estaba dar pendiente. El servicio de algo que ya estaba, si no pagado en su totalidad, la mitad o la mayoría. Entonces fue dar esos servicios. Y yo creo que además los salones estaban saturados o llenos de todos estos eventos pospuestos. Pospuestos, sí. Entonces, como que las nuevas fiestas empezaron a contratar en diciembre del año pasado. Sí hubo uno que otro contratito en el último semestre del año pasado, pero casi fue darle pura atención a los pendientes. A los pendientes. Y ya empezaron a caer los nuevos contratos, las nuevas fiestas más o menos en diciembre. Sí, pues estuvo duro, sobre todo para ese sector, ¿no? De lo que fue el turismo y eventos. Y todo eso, se estuvo complicado. Ay, sí, y de alguna manera, te digo, yo me la llevé con los pasteles para 10 personas, pero luego sí decía, los meseros, ¿cómo le hacen? Los dueños de los salones, con algunos a través de los años hemos hecho una relación cordial, donde nos saludamos y todo esto. Y pues sí les preguntaba y ya lloraban porque ellos sí estaban atados de manos. Sí, pues. No. Totalmente atados de manos. Solamente de esa manera su ingreso está complicado. Sí. Uy, Bárbara, pues qué interesante. Sí tenía conocimiento de que hacías pasteles y todo, pero no sabía toda la gama y todo el tiempo que llevas. Sí, ¿verdad? Todo el tiempo. Pues a lo mejor sí, o sea, sí me entero desde cuándo, pero se va el tiempo de volada y no se da uno cuenta de los años y los días que pasan. Sí. Y pues gracias por compartirme, por platicarme. No, al contrario. Por compartir aquí con la persiana. Sí, de lo que tú haces y redes sociales o dónde te pueden localizar, aparte de tu local. Redes sociales estoy como El Panqué de Janiel Pastelería en Facebook e Instagram. Ahí estoy muy activa. Siempre contestamos los mensajes, están cargados muchísimos de nuestros trabajos. Uh-huh. Entonces, si quieren ver nuestros trabajos, la manera en que trabajamos en Facebook e Instagram, El Panqué de Janiel. Perfecto. TikTok ya también. TikTok también. TikTok, por supuesto. Con bailes y todo. No, porque ahí no salgo yo, salen los pasteles. Sí me dan ganas, pero la quedo a deber. Está bien, ahí para que la animen a que haga sus sí. bailes. Muy bien. Pues nuevamente te agradezco. Ahí están sus redes sociales, por aquí las vamos a poner para que las vean. Y a ti que nos viste hasta este momento de la plática, te agradecemos y nos vemos en la siguiente.